Gracias por su sintonía. Nuestro espacio Opiniones. Buscamos opiniones sobre los temas importantes para el país. Cómo lograr desarrollar la capital, la ciudad más importante de la República, donde vive la mayor cantidad de ciudadanos. Cómo desarrollar realmente cada uno de los 262 municipios. ¿Qué es lo que debe haber en la política y propuestas de los candidatos a estas municipalidades para tener los ciudadanos un mayor desarrollo y cómo estas ciudades están embebidas o realmente son parte del desarrollo económico del país? Estas son algunas de las partes de la conversación que esperamos tener hoy con nuestro invitado, Edwin Zamora, candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena y diputado en la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Rafa, un gusto estar aquí nuevamente. Pues ahora ya con esta posibilidad de llegar a la alcaldía de San Salvador, es importante conocer, Edwin, cuál es la visión, cuál es el pensamiento sobre una ciudad tan importante como San Salvador y cómo desde lo municipal realmente se puede desarrollar, que es un tema que se tuvo en algún momento en la opinión pública, el tema de la descentralización, el tema de la autonomía municipal, el tema de los gobiernos municipales con mayores capacidades de generación de economía, etcétera. ¿Con qué visión llega a ver esta ciudad? Bueno, precisamente, Rafa, fíjate que desde que estaba en la Asamblea Legislativa, comenzamos a trabajar en un proyecto de ley de desconcentración del poder del Ejecutivo o del poder del gobierno nacional y trasladarle, lo que se llama más comúnmente descentralización, darle más poder a las alcaldías. En otros países, las alcaldías o los municipios no solo administran el transporte público, no necesariamente es propiedad de la alcaldía, pero sí administran el transporte adentro de la alcaldía. Pero también administran el sistema escolar, administran el sistema de salud, el sistema de agua, de energía eléctrica. Todo eso lo administran los alcaldes. Depende obviamente del país, pero inclusive he tenido oportunidad en Estados Unidos de ver cómo es la factura de los impuestos de los ciudadanos del municipio y ahí les desglosan cada uno de estos servicios que el municipio les da. La gran ventaja de hacer esto y por la razón que nosotros lo promovimos y hemos estado trabajando en eso en la Asamblea Legislativa y lo vamos a seguir haciendo, ya tenemos un acuerdo con nuestros diputados de que vamos a presentar una ley en ese sentido. La razón es que el alcalde y su consejo conocen mucho mejor lo que necesita su municipio. Tiene una relación más íntima con los ciudadanos del municipio. El Ejecutivo, que está encargado de ver todo el país, tiene que ver un poco más las políticas generales de qué se debe de hacer a nivel nacional, pero realmente las necesidades de salud, de educación, de transporte, de administración de mercados, todo eso es mucho más efectivo y mucho más conectado con las necesidades de la gente si está descentralizado. En teoría, se nos ha dicho que las cosas son mejores de esa manera, pero en la práctica, en El Salvador, ¿es posible con lo que tenemos llegar a municipios que realmente tengan esa capacidad de autogenerar desarrollo? Pues, fíjate, Rafa, que yo me he cuestionado lo mismo. Yo me he preguntado si el perfil de todos nuestros alcaldes, de los 262 alcaldes, llena ese requisito. Y al final, creo que si creemos en la democracia, si los salvadoreños verdaderamente tenemos una vocación democrática, tenemos que confiar que la gente termina eligiendo a aquellas personas que atienden sus necesidades mejor. Y no necesariamente las necesidades de todos los municipios son iguales, inclusive el municipio de Santa Tecla versus el de San Salvador, que son municipios parecidos, o Nuevo Cuscatlán, o Antiguo Cuscatlán, o San Martín, son todos, aunque estamos verdaderamente cerca, son totalmente distintos cada una de las necesidades de nuestros municipios. Entonces, la expresión quizás que más me gusta sería que tenemos un gobernante a la medida en cada municipio. Entonces, si eligen a un gobernante que no hace su trabajo, la siguiente vez pueden elegir a uno que sí hace su trabajo y que está más conectado con sus necesidades. Y si vamos inclusive un paso más allá, el tema de la corrupción, por ejemplo. Si tenemos a un alcalde
en un municipio que podría, o un equipo en la alcaldía que podría ser acusado o tener problemas de corrupción, es un municipio de los 262 o 2 municipios de los 262. No tenemos un problema macro a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay una oportunidad que cada comunidad, que cada grupo de ciudadanos vaya eligiendo el traje a su medida del alcalde que necesita. Pero las leyes, el código municipal, que es el que aplica a cada municipio, es lo suficientemente robusto para que realmente el que llega a la silla edilicia pueda desarrollar su municipio. No, precisamente eso es lo que tenemos que cambiar en la Asamblea Legislativa. Es lo que nuestros diputados tienen que cambiar. Es importante que todo eso cambie, que el transporte público pase al municipio y que con ello pasen los recursos, que salud pase al municipio y que con ello pasen los recursos, que educación pase al municipio y que con ello pasen los recursos. Y el equipo va a tener que irse fortaleciendo. Bueno, en la medida que hemos ido profundizando sobre las necesidades de San Salvador, por ejemplo, uno se va dando cuenta de que San Salvador es representativo de todo el país en cuanto a sus necesidades. Hay verdaderamente un gobierno municipal. En otros países le llaman el presidente del gobierno municipal. Digamos, en México, el alcalde no le dicen alcalde, sino que es el presidente del gobierno municipal. Y realmente la función de un alcalde es presidir su gobierno municipal y es, dependiendo del municipio, puede ser bien complejo. Bueno, sin ir muy lejos, San Salvador con más de 5,000 empleados, y el reto de San Salvador es el siguiente: no solo que solo vemos como 315,000 capitalinos registrados en el municipio de San Salvador y votamos aquí supuestamente como 340. El censo dice 315, el padrón de votantes dice 340. Pero el fenómeno de San Salvador es que aquí pasan 1,5 millones casi de ciudadanos que pasan por la capital. Entonces realmente es un pequeño país el que tenemos en el municipio de San Salvador. Y los gobiernos y la legislación tiene que adecuarse para que cada alcalde esté más empoderado y pueda hacer mejor sus cosas. Estoy preguntando esto porque vemos un proyecto como el CITRAMS, que toca varios municipios, es decir, interviene la vida de esos municipios, pero los alcaldes no tienen mayor participación en ese tipo de proyectos y se quedó en manos del Ejecutivo y ese desarrollo, entonces, ¿cómo lo podemos trasladar a efectivamente beneficio a los municipios? Bueno, yo no sé si la palabra es toca varios municipios o trastoca varios municipios, pero realmente le ha causado mucho desorden a la capital el tema del CITRAMS. Y hay un ejemplo perfecto. Nosotros queremos una capital más ordenada. La pregunta que me hacen en todo lado y me extraña que todavía no me la hayas hecho es: ¿y qué vamos a hacer con las ventas populares del centro y cómo vamos a ordenar el centro? Eso está íntimamente ligado con el transporte público. Eso está íntimamente ligado con el tema del CITRAMS. Entonces, si por un lado hay un gobierno nacional, un gobierno central que tiene una agenda, y por otro lado está el gobierno municipal que tiene sus necesidades de ordenamiento y de crecimiento de su municipio, y cuando se habla de algo tan importante como es el transporte público, que afecta el trabajo municipal, hay un desconecte, y eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que vemos. Por tantos años hemos tratado de resolver en El Salvador el tema del ordenamiento en nuestra capital. Ayer yo tuve unos amigos con quienes cenaba en la casa de España y me decían: mira, pero si el centro de San Salvador es una belleza. Casualmente el que comentaba esto trabaja en Hollywood, en Los Ángeles, y filma y me decía: la capital de San Salvador es una belleza, pero la tienen que ordenar, la tienen que poner más bonita, etc. Y eso se puede hacer si el alcalde tiene el poder y su consejo de ordenar el tráfico vehicular y de ordenar el transporte público. ¿Por qué? Porque las ventas van donde va el transporte público. Entonces, van de la mano. Entonces, por eso es tan importante que nuestros diputados nos acompañen en una iniciativa de descentralización
de la función del transporte público. Y por eso es que para mí esto va más allá de vendedores y de solo reagrupar los Exactamente. vendedores. Estamos hablando de una ciudad que se va a desarrollar, pero ahora San Salvador es una ciudad bodega, es una ciudad donde no funciona como tal. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr que San Salvador vuelva a ser la capital realmente, no solo del comercio o porque pasan ahí muchas personas, sino porque realmente ahí está la vida nacional? Sí, lo primero que tenemos que hacer, o sea, nuevamente pasa primero por tratar de ordenar el transporte público. Y yo creo que mientras no se logre trasladar a la alcaldía o al municipio, tenemos que trabajar de la mano con el gobierno central. Pero le pregunto a nuestros amigos televidentes, por ejemplo, fíjate, ¿cuánto tiempo pasan en un bus? ¿Cuánto tiempo pasan? Y mucha de la gente que trabaja aquí en San Salvador o que vive aquí en San Salvador pasa 2, 3 horas en bus, 2 horas en la mañana, otras 2 horas en la tarde, y ese es un problema que tenemos que resolver. Pero como el transporte incide dónde está la actividad comercial, ese es uno de los primeros pasos que tenemos que resolver. Pero la otra cosa es ir creando la imagen y el concepto de una ciudad diferente. Nosotros hemos hablado de que vamos a reordenar el centro de San Salvador, pero lo vamos a hacer de una manera productiva, lo vamos a hacer de una manera que sea ganar-ganar. Hemos platicado con los líderes de las ventas del centro y tienen toda una lista de planteamientos y de propuestas que las que hemos visto hasta ahora son muy razonables. Vamos a seguirnos reuniendo con ellos. Pero para mencionarte una es, ayúdennos a conseguir mejor educación para nuestros hijos. Porque nosotros no queremos que nuestros hijos estén aquí. Nosotros queremos que nuestros hijos sean profesionales y tengan otro tipo de trabajo o de negocio. Pues qué bien. Entonces, quiere decir que nuestra visión y nuestro objetivo de darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos está ahí, se comparte. Entonces, pero regresamos. Nosotros tenemos un plan del efecto de lo que le llaman la ventana rota, pero al revés. Aquí, y de hecho se ha hecho en otras capitales. Aquí lo que nos ha sucedido es de que es el efecto del caso de la ventana rota, que ponen un carro que está nítido en un barrio de riesgo y ese carro puede pasar semanas sin que le pase nada. Después toman ese mismo carro y le rompen una ventana y lo ponen en este mismo barrio o en otro barrio similar y en cuestión de horas el carro está desmantelado. Entonces, es el efecto de que tenemos una capital bonita, comencemos a ponerla bonita y en los lugares donde está bonita y la vamos cuidando, vamos haciendo que ese efecto crezca y que la ciudad se vaya ordenando. San Salvador necesita también tener vivienda y como tiene infraestructura, es relativamente fácil hacer proyectos de vivienda, pero hay que hacerlos atractivos. Entonces hay que hacerlos atractivos comenzando de núcleos donde es verdaderamente agradable vivir. Ahora es un gran mercado. Ahora es un gran mercado. Hay que verlo así, ¿no? Es decir, y nadie ha tenido, usted mencionó la palabra poder, para organizar esto. ¿De quién depende ese poder? Porque nadie ha podido, ni de un partido, ni de otro, ni estando gobierno central y municipal siendo el mismo signo partidario. Es decir, aquí, hasta ahora, San Salvador por eso está más que ventana rota, ya es un carro desmantelado, ¿no? ¿Cómo lograr entonces ese poder para ordenar? Sí, yo creo que pasa primero por la capacidad de concertar. O sea, porque aquí, para que funcione esto, tenemos que concertar varios actores. La alcaldía, por supuesto, los comerciantes informales o populares que están en el centro, los comerciantes formales, porque son actores importantes de esto, el gobierno nacional, la PNC, o sea, hay una serie de actores y, por qué no decirlo, inclusive la empresa privada y los grandes empresarios. Yo creo que si verdaderamente usamos el poder de convocatoria que tiene la alcaldía de San Salvador y nos reunimos con los ciudadanos y platicamos con el transeúnte que nos pide, mire, yo quiero una ciudad más limpia, quiero una ciudad más ordenada, y comenzamos a llegar a acuerdos básicos, yo creo que lo podemos hacer. De hecho, Rafa, en mi quehacer en la Asamblea Legislativa, mucho de mi tiempo lo dedicaba a llegar a acuerdos, no solo adentro de la fracción, sino que
con líderes o con diputados de las otras fracciones, porque solo así se puede construir el país que necesitamos. Ahora, el proyecto Citrams no cuenta con esa visión, pero suponiendo que llega a la alcaldía, ¿qué va a hacer con el Citrams? Porque lo va a recibir tal cual. No está integrado a esa visión, pero estará en medio de una de las calles más importantes de la capital. Bueno, de hecho, el Citrams no es propiedad, digamos, o no le compete hasta ahora a la alcaldía. Ha sido un problema que ha sido una decisión del gobierno nacional y un proyecto un poco o bastante mal conceptualizado desde el principio, un mal diseño original, una mala ejecución, y finalmente los resultados no han sido nada buenos. O sea, hemos visto solo problemas para los capitalinos, más atrasos, más congestionamiento, etc. Nosotros desde el principio hemos comenzado a decir, lo que esté en nosotros les vamos a ayudar al Citrams, trabajemos de la mano. Yo creo que se puede dialogar con el ministro Gerson Martínez y sentarnos a platicar qué debemos de hacer para resolver ese problema. Hemos sugerido, inclusive, ya lo hemos dicho públicamente, que haríamos un par de cambios fundamentales. El primero es quitar los bordos de más de 50 centímetros que tiene el Citrams y poner lo que nosotros le llamamos pequeños zapitos. ¿Qué se lograría con esto? Que los carros que van en el carril de automóvil privado, cuando haya un accidente, cuando haya un problema, tenga la posibilidad de introducirse o de cambiar de carril, meterse temporalmente al carril del Citrams y regresar a su carril, ¿verdad? Ese es el primero. Que hoy por hoy no se puede, se traba un vehículo a medio camino y se hace una trabazón espantosa. De hecho, ahora, peor aún, porque hay transporte público en el mismo carril. Pero la otra cosa que haríamos es que el Citrams no sea de doble vía, que en el mismo Citrams, para que no acapare o monopolice 2 de las 4, de las 5, de las 6 vías que tiene una arteria principal como es el Boulevard del Ejército o la Juan Pablo II, que el Citrams solo tome una vía y que vaya en una dirección y que se cree un circuito y, por ejemplo, que la bajada, hablemos la subida, que sea por la Juan Pablo II y que la bajada sea por la Rubén Darío, ¿verdad? Por la Roosevelt y la Rubén Darío, por dar un ejemplo. Pero si esas cosas no funcionan, no debemos de tener miedo de decir, bueno, esto no funciona y vamos a irnos de regreso a la tabla de diseño, porque la verdad es que nuestra capital, y peor aún, nuestros ciudadanos, los que andan en el sistema de buses, todos los días pagan la factura de esto. El tema es llegar hasta Santa Tecla. ¿Es viable concretarlo financieramente? Ya invertimos $45 millones en estos 6 kilómetros. ¿Tenemos la capacidad de seguir invirtiendo en un sistema de este tipo que es tan costoso? Yo creo que es viable, pero no necesariamente la solución es el Citrams. Yo quisiera ver mejor un metro aéreo, o sea, yo quisiera ver un sistema que, aunque es más caro, debidamente financiado, es viable y nos podría dar el resultado sin alterar todo el tráfico de nuestra capital. Yo creo que lo debemos de hacer, porque realmente nuestro transporte público deja mucho que desear. Vemos casi todos los años conflicto entre los empresarios del transporte público y los gobiernos. Necesitamos ordenar eso. Y sé que de ellos, de los líderes o de los líderes gremiales y empresarios del transporte público, están dispuestos a buscar una solución en conjunto. Pero debemos de buscar esa solución porque al final del día el que verdaderamente está pagando las consecuencias es el ciudadano que está usando este sistema de buses, que su vida está en peligro, donde el tráfico es inhumano básicamente, donde el riesgo inclusive para el peatón es inhumano, donde su seguridad es inapropiada. O sea, realmente es un sistema de transporte que está en crisis, que necesitamos resolver, pero la solución que le hemos encontrado no es la más viable. ¿Qué podemos hablar de mercados, de estos negocios informales, de la vida del San Salvador real en las calles? ¿Cómo lo piensa corregir? Nuevamente, como mencionaba al principio, el tema de los mercados es que los mercados o las ventas ambulantes o las ventas populares del centro se ubican donde hay tráfico, donde hay peatones y donde hay clientes. Yo creo que es una necesidad real que tenemos en nuestro país
que debemos de atender de tanta gente que no tiene trabajo. Hemos hablado hasta la saciedad que debemos de buscar formas de traer más inversión al país. Y bueno, hoy veíamos en los periódicos, en su programa específicamente, leía el diario, uno de los diarios donde hablan que nos han bajado nuevamente la calificación de riesgo del país. Eso parece un dato muy técnico, eso parece un dato muy elevado, financiero, internacional, pero yo quisiera que tradujéramos ese dato, qué le quiere decir a nuestro ciudadano que nos está escuchando ahorita, a nuestro amigo que ahorita nos está viendo. Eso es lo que quiere decir, Rafa, es que el país, el gobierno de El Salvador y en general el país, ahorita para que nos presten dinero los organismos internacionales y los bancos internacionales va a ser más difícil, porque somos más riesgosos para ellos. Es más difícil que nos den dinero porque confían menos en nuestra capacidad de pagar la deuda de regreso. Ese es el primer problema. Pero después, si están dispuestos a darnos dinero, el segundo problema es que nos lo van a cobrar a un interés más alto. Entonces el gobierno va a tener menos dinero porque no le dan tantos préstamos y porque le cobran más interés para hacer sus programas sociales y sus programas de desarrollo para el país. Y peor aún, después nosotros los ciudadanos vamos a tener que pagar esos intereses altos. Entonces al final nos tocan la bolsa y nos tocan los programas sociales a los salvadoreños. Entonces esto de que El Salvador está cayendo en su nivel de riesgo financiero internacionalmente, tiene un impacto serio para nuestra sociedad y para nuestra economía. Pero no solo afecta al gobierno central y directamente a los ciudadanos a través del efecto del gobierno nacional, sino que también afecta a los préstamos a los cuales pueden acceder las diferentes alcaldías, porque comparten el riesgo país. Y tampoco afecta solo a las alcaldías, sino que después afecta a las empresas, porque los bancos privados que le prestan a las empresas están vinculándose, los bancos privados internacionales están vinculando al país con ese nivel de riesgo, y para que los bancos privados le presten a los bancos privados de acá, para que nos presten a los ciudadanos, va subiendo la tasa. Entonces, este es el tema fundamental. Tenemos que trabajar por el crecimiento de nuestra capital, de nuestro país, por el crecimiento económico de nuestro país, y tenemos que cuidar las finanzas. Y las finanzas se cuidan primero por lo que hemos venido diciendo ya desde octubre del 2012, van a ser 2 años. Necesitamos hacer un acuerdo fiscal para la sostenibilidad social de nuestro país. Eso nos lleva también al tema del financiamiento municipal. Y vamos a hacer una pausa, pero es importante conocer con qué recursos financieros la Alcaldía de San Salvador ya titularizó en bolsa, por ejemplo, que es un avance, pero qué capacidades financieras tiene para los grandes proyectos, las grandes inversiones, y sin afectar el bolsillo de los ciudadanos que no quieren más impuestos. Claro. Enseguida regresamos.